Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Hay una pregunta que no nace de la nada. ¿Por qué no excomulgan a los alemanes? Eso no lo pregunta solo el típico incendiario de comentarios. Lo pregunta también gente buena. Gente que ve el panorama, se queda con cara de pero vamos a ver qué está pasando aquí y sospecha que hay una doble vara de medir. Porque desde fuera el cuadro es muy feo. Ves propuestas muy delicadas, años de tensiones, Roma corrigiendo, sí, pero sin llegar a una sanción visible que deje a todo el mundo tranquilo. Y entonces piensas, hombre, si esto lo hace otro, ya tendríamos las campanas sonando y a media internet católica sacando confeti. Esa sospecha existe y fingir que es absurda sería tomarnos por tontos. Ahora bien, una cosa es que la sospecha sea comprensible y otra que la pregunta esté bien hecha, porque la forma en que se plantea suele venir ya torcida. Como esto me parece gravísimo, entonces tiene que haber excomunión. Y no, el derecho canónico no funciona con ese automatismo. No basta con que algo huela mal, escandalice o te reviente por dentro para que jurídicamente ya estés en herejía formal o cisma formal. No todo lo que es grave es automáticamente herejía formal. No todo lo que huele a ruptura es ya un cisma consumado. Y no todo lo que irrita merece que uno saque la palabra excomunión como quien saca una sartén y se la pega en la cabeza a alguien. Porque si empezamos así, este vídeo dura un minuto. La gente se va contenta porque cree que le han dado la razón y jurídicamente habremos hecho una chapuza. Y para chapuzas ya hay bastante en la vida eclesial como para que encima yo termine haciendo un vídeo más. Y no. Así es que si quieres entender qué narices pasa con los alemanes y por qué no los excomulgan, pues vamos para allá. Aquí hay que tener presente que lo de Alemania no es humo. Tampoco hay que irse al otro extremo. O sea, que alguien salga diciendo, hombre, no, lo de Alemania lo están exagerando. No, no es tanto así. Pues no. Lo de Alemania no es un invento. El Camino Sinodal alemán ha aprobado textos y resoluciones sobre asuntos muy serios. La creación de una estructura sinodal nacional estable, la revisión de la doctrina sobre homosexualidad, bendiciones para parejas que se aman, el papel de la mujer en oficios y ministerios, cuestiones de género, participación de los fieles en el nombramiento del obispo y otras tantas propuestas que tocan no una esquina secundaria, sino nervios importantes de la vida de la Iglesia. Eso está en sus propios acuerdos, no es un montaje de un canal enfadado. Ahora, aquí está la clave. El caso alemán no es una sola cosa y por eso mucha gente se lía, porque mete todo en el mismo saco. Y no es lo mismo una propuesta doctrinal problemática que una estructura de gobierno no reconocida. No es lo mismo una votación en una asamblea que un acto jurídico ejecutivo ya consumado. Y mucho menos es lo mismo una presión cultural que una negación pertinaz de una verdad de fe. Ni tampoco lo es una deriva muy mala que un tipo penal ya perfectamente encajado. Y es que el fiel creyente oye todo mezclado y termina concluyendo, esto es un desastre. Y en parte es así, pero decir eso no basta para saber qué instrumento jurídico corresponde. Porque una llave inglesa no sirve para operar un corazón y un bisturí no sirve para apretar una rueda, pues con el derecho pasa más o menos lo mismo. Además, lo alemán no va solo de moral sexual, que es casi donde siempre se quedan las discusiones más pobres. Va también de poder, de competencias, de quién decide, de si una conferencia episcopal puede terminar pareciéndose a una especie de parlamento nacional eclesial con capacidad real de condicionar el gobierno de la Iglesia en su territorio. Y ahí ya no estás tocando solo sensibilidades morales o lenguajes pastorales. Ahí estás rozando la constitución jerárquica misma de la Iglesia.
Y cuando tocas eso, la cosa deja de ser un debate de plató y pasa a ser un asunto muy serio. Es más, en medio de todo esto, hay una caricatura que me saca de quicio porque se repite muchísimo. Roma no ha hecho nada. Pues no, eso es falso. Eso es falso, Mariloli. Deja de cotillar en el mercadillo. Y no hace falta ser fanboy del Vaticano. Para decirlo. Por ejemplo, en julio del 2022, la Santa Sede publicó una declaración oficial diciendo que el Synodal Way en Alemania no tenía poder para obligar a obispos y fieles a adoptar nuevos modos de gobierno, ni nuevos enfoques de doctrina y moral, y añadió que antes de un acuerdo a nivel de la Iglesia Universal no era lícito iniciar nuevas estructuras oficiales o nuevas doctrinas en la diócesis. O sea, ¿qué les dijo? No podéis montaros vuestra reforma estructural y doctrinal por libre como si lo vuestro fuera una franquicia con autonomía creativa. ¿Se entiende? Bien, esa es una intervención y una intervención seria. Luego, en marzo de 2024, representantes de la Curia y de la Conferencia Episcopal Alemana acordaron seguir trabajando formas concretas de ejercicio de la sinodalidad en Alemania. Sí, pero de acuerdo con la eclesiología del Concilio Vaticano II, las disposiciones del derecho canónico y los frutos del sínodo de la Iglesia Universal, para así someterlas después a la aprobación de la Santa Sede. Es más, en junio de 2024, el comunicado conjunto volvió sobre lo mismo. Seguía el diálogo, sí, pero bajo ese mismo marco y con objeciones romanas sobre el nombre y varios aspectos de la propuesta de órgano sinodal nacional. O sea, no estamos ante un haced lo que queráis. No, estamos ante un esto sigue bajo corrección, bajo examen y con límites claros. Y la cosa no terminó allí. En noviembre de 2025, la Curia y los obispos alemanes siguieron trabajando el estatuto de la futura conferencia sinodal. Y en febrero de 2026, la propia Conferencia Episcopal Alemana anunció que había aprobado el estatuto de esa futura conferencia y que el siguiente paso sería enviarlo a Roma para la reconitio. Más aún, el 31 de marzo de 2026, la DBK informó de que ese estatuto ya había sido presentado en Roma y que la reconitio ha sido solicitada. A fecha de grabación de este vídeo, 26 de abril del 2026, con las fuentes oficiales públicas que he revisado, no puedo confirmar que esa reconitio ya haya sido concedida. Lo que sí que puedo deciros es que el estatuto fue aprobado por la DBK, enviado a Roma y quedó pendiente de ese reconocimiento. Por tanto, la pregunta ya cambia sola. No es ¿por qué Roma no hace nada? Porque sí que ha hecho cosas. Y por tanto, tendríamos que preguntarnos, si Roma corrige, frena, desautoriza, reúne, encauza y sigue vigilando, ¿por qué no ha pasado al martillo de la excomunión? Y ahí es donde empieza de verdad el vídeo. Hasta aquí solo hemos querido despejar la mala hierba, ¿vale? Porque dice el canon 751, se llama herejía a la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. O sea, para empezar, hace falta identificar qué verdad está siendo negada, en qué nivel doctrinal estamos, quién la niega, con qué formalidad, con qué persistencia y si hay o no rechazo real de la comunión jerárquica. Eso ya no es tan fácil como decir estos están fatal, aunque lo estén. Claro que pueden estar fatal.
Lo que no puedes hacer es saltarte medio trabajo jurídico y dar por hecho el final. Es más, el canon 1365 dice: quien, fuera del caso que trata el canon 1364, parágrafo 1, enseña una doctrina condenada por el Romano Pontífice o por un concilio ecuménico, o rechaza pertinazmente la doctrina descrita en el canon 750, parágrafo 2, o en el canon 752, y amonestado por la sede apostólica o por el ordinario no se retracta, sea castigado con una censura y con la privación del oficio. Fíjate en la arquitectura de esta frase. Primero te dice que hay un terreno fuera del caso típico del canon 1364. Segundo, te mete la amonestación. Tercero, te mete la no retractación. Cuarto, te habla de censura y privación del oficio. Es decir, el propio derecho ya te está mostrando que no todo error gravísimo cae sin más en el cajón del 1364 y que existen tramos intermedios que incluyen corrección previa y sanción progresiva. Eso ya te rompe la fantasía del botón rojo. Además, el canon 1371 añade otro matiz importante. Quien desobedece a la sede apostólica cuando mandan o prohíben algo legítimamente y persiste en su desobediencia después de haber sido amonestado, debe ser castigado según la gravedad del acto. Otra vez la misma lógica. No basta con que yo vea una línea roja y grite ¡desobediencia! Hay que ver qué mandato legítimo ha habido, si se ha desobedecido de verdad, si ha habido amonestación y si se ha persistido después. El derecho canónico, cuando se pone serio, te obliga a concretar, y eso a mucha gente le molesta porque le quita la comodidad de indignarse sin más, pero precisamente ahí está la seriedad del asunto. Y esto sucede porque a veces parece que algunos quieren una iglesia que reaccione como un ayuntamiento cabreado. Infracción detectada, multa emitida y a otra cosa. Pero la excomunión no es eso. La censura en la iglesia no es un gesto teatral para calmar a los fieles nerviosos. Es una pena medicinal, orientada también a mover al arrepentimiento y a la vuelta a la comunión. Y por eso el derecho prevé pasos previos, remedios penales, amonestaciones y hasta tiempo para enmendarse. Por eso el canon 1339 dice que el ordinario debe amonestar al que está en ocasión próxima de delinquir o sobre el que recae grave sospecha de delito, y puede reprender al que provoca escándalo o grave perturbación del orden. Eso no es todavía la sanción máxima, es el derecho diciéndote: primero corrige, primero advierte, primero nombra el problema. Y luego viene el canon 1341. El ordinario debe promover el procedimiento judicial o administrativo para imponer o declarar penas cuando haya visto que ni la corrección fraterna, ni la amonestación, ni la represión bastan para restablecer la justicia, conseguir la enmienda del reo y reparar el escándalo. Esto es muy bueno, porque te dice dos cosas de golpe. La primera, que antes de la pena hay otros medios. La segunda, que la pena no solo busca castigar, busca restablecer la justicia, la enmienda y la reparación del escándalo. O sea, no es un berrinche institucional, es otra cosa, menos vistosa, más lenta, más sobria, sí, pero también más seria. Y el canon 1347 remacha todavía más, señalando que para imponer válidamente una censura, antes hay que amonestar al reo al menos una vez para que cese en su contumacia y darle tiempo prudencial para enmendarse. Es decir, la iglesia no debería castigar como un padre desquiciado que oye un ruido, entra en la habitación y ya está repartiendo bofetadas. Tiene que constar la amonestación, tiene que constar la persistencia y tiene que constar la contumacia. Si no, lo que algunos venderían como firmeza sería en realidad precipitación.
Y si además se va por la vía del decreto extrajudicial, el canon 1720 tampoco permite jugar al sheriff. Dice que se hará saber al reo la acusación y las pruebas, dándole posibilidad de defenderse, que deben sopesarse cuidadosamente las pruebas y argumentos con 2 asesores, y que si consta la certeza del delito, entonces se dicta el decreto exponiendo razones de derecho y de hecho. Y es que la Iglesia, al menos en el derecho, no está llamada a sancionar como una turba bien vestida, está llamada a probar, a escuchar defensa y a llegar a certeza. Que luego a veces eso se haga mejor o peor es otro asunto, pero la lógica jurídica es esa. Ahora bien, ¿cuál es el fondo del problema alemán? Porque ahí es donde mucha gente se queda corta, ya que se centra solo en bendiciones, sexualidad y moral, y deja sin tocar una parte gigantesca del problema, que es la estructura del poder en la Iglesia. Y eso para un vídeo sobre derecho canónico sería imperdonable, porque la pelea de fondo no es solo qué opinan sobre esto o aquello, sino también quién puede decidir esto, con qué competencias, con qué límites y bajo qué relación con Roma y con cada obispo diocesano. Por eso aquí el canon 455 es importante. La conferencia episcopal puede dar decretos generales tan solo en los casos en que así lo prescribe el derecho común o cuando así lo establezca un mandato especial de la sede apostólica. Esa expresión tan solo es dinamita contra mucha fantasía moderna, porque deja claro que una conferencia episcopal no es un mini parlamento soberano que pueda rehacer el ecosistema jurídico y jerárquico de la Iglesia según la presión cultural del país de turno. Y el propio canon añade que, fuera de esos casos, permanece íntegra la competencia de cada obispo diocesano. Es decir, no vale que la conferencia termine funcionando como una instancia que de hecho desdibuje la autoridad del obispo en su iglesia particular. Y aquí se entiende mejor por qué Roma ha insistido tanto en que cualquier forma concreta de sinodalidad en Alemania debe ajustarse al Vaticano II, al derecho canónico y al camino universal de la Iglesia. ¿Y por qué? Ha querido revisar incluso el nombre y aspectos sustanciales del futuro órgano nacional. Porque cuando aparece un consejo sinodal o una comisión sinodal o conferencia sinodal con competencias todavía discutidas, no estás solo ante una discusión de tono pastoral. Estás tocando la relación entre corresponsabilidad y potestad, entre participación y autoridad episcopal, entre lo nacional y lo universal. Y ahí ya no vale la cháchara. Ahí hay eclesiología de la dura, aunque a muchos les aburra el nombre. Por eso la ausencia de excomunión inmediata tampoco puede leerse automáticamente como aprobación. Muchas veces lo que hay es otra cosa, un pulso institucional sostenido, donde Roma intenta impedir que cristalice una estructura incompatible con el derecho vigente o peligrosa para la comunión, sin forzar todavía una ruptura penal absoluta. Y eso puede ser discutible tácticamente, claro, pero no es lo mismo que mirar para otro lado. Es más bien una forma de contención. A algunos les parecerá demasiado blanda, a otros demasiado paciente, pero jurídicamente no es lo mismo que la inacción. Y alguno me dirá, ah, claro, pero a los tradicionalistas sí que los excomulgan. Menuda cara tenéis, ¿eh? Bueno, primero habrá que concretar de qué caso hablas, porque no es lo mismo una resistencia doctrinal prolongada que un acto singular perfectamente tipificado. Y el caso Lefebvre, que es el ejemplo comodín que siempre sale, precisamente demuestra eso. El canon 1387 señala que el obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración
consagración incurren en excomunión late sententiae reservada a la sede apostólica. Ahí tienes un acto único, visible, externo, identificable y encajado directamente en el tipo penal. No estás ante un proceso difuso con documentos, propuestas, votos, reuniones, cartas y negociaciones. Estás ante una consagración episcopal sin mandato pontificio. Y punto. El derecho ahí trabaja sobre un acto mucho más limpio en su configuración. Y eso ya explica parte de la diferencia de respuesta. Es más, Benedicto XVI en su carta del 10 de marzo de 2009 a los obispos, al hablar de la remisión de la excomunión de los 4 obispos consagrados por Lefebvre, dijo dos cosas que ahora nos sirven mucho. Que la excomunión afecta a las personas, no a las instituciones. Y que una ordenación episcopal sin el mandato pontificio significa el peligro de un cisma. Y luego añadió otra distinción finísima. Hay que distinguir entre el plano disciplinar y el doctrinal. Y eso es exactamente lo que aquí hace falta enseñar. Porque una censura puede recaer sobre personas por un acto concreto y aún así las cuestiones doctrinales seguir abiertas. Y al revés, puede haber un conflicto doctrinal e institucional gravísimo y sin embargo no haberse llegado todavía a una declaración penal visible de excomunión. Esa distinción no relaja la gravedad, lo que quita es simplismo. O sea, no es lo mismo que te pillen haciendo una obra ilegal clarísima, con planos, fecha, firma y excavadora, que vivir durante años forzando los límites del reglamento, presionando, proponiendo, tensando, negociando, hasta poner la estructura al borde del colapso. Las dos pueden ser graves, pero no se sancionan ni se prueban igual, pues eso mismo pasa aquí. Y si uno no explica esto, nos quedamos con el a unos sí y a otros no, que podrá sonar muy valiente, pero jurídicamente se queda en palillo de dientes. Pero entonces, ¿hay o no hay doble vara de medir? A ver, la percepción existe, y existe porque desde fuera las velocidades son distintas, las respuestas visibles son distintas, y el impacto simbólico también es distinto. Eso sería absurdo negarlo. Ahora bien, una cosa es admitir esa percepción y otra convertirla automáticamente en explicación última. Porque a veces la diferencia no está en que Roma quiera más a unos que a otros. A veces está en que un caso presenta un acto penal limpio y otro presenta un proceso híbrido, largo, cargado de ambigüedades, con elementos doctrinales, estructurales y políticos entremezclados. Y cuando eso pasa, la respuesta también tiende a ser distinta, más lenta, más fea, menos cinematográfica, más frustrante, sí, pero distinta por razones jurídicas reales, no solo por simpatías o antipatías. Ahora, tampoco hay que ponerse angelicales. Aquí también hay prudencia institucional, cálculo, miedo a una ruptura abierta, preocupación por no provocar un cisma de hecho, voluntad de agotar otras vías antes del choque frontal. Todo eso es razonable inferirlo del patrón de cartas, reuniones, correcciones y frenos que vemos en los años recientes. Lo que no puedo venderte como hecho probado es la conversación interna de cada despacho, porque no tengo acceso a eso. Pero lo que sí que tengo delante es un patrón. Roma no aprueba sin más, pero tampoco ha ido todavía al cañonazo penal máximo. Y entre medias, una estrategia de contención y encaucamiento que guste más o guste menos, está allí. Y que el problema es que hay gente que no quiere entender el derecho, quiere ver caer cabezas, quiere una confirmación inmoral inmediata de que su bando tenía razón. Quiere el subidón de ver castigado al enemigo eclesial. Y claro, cuando eso no llega, grita doble vara de medir. A veces tendrá parte de razón en la crítica, no digo que no, pero otras veces lo que hay es un hambre de espectáculo
espectáculo que poco tiene que ver con el amor a la verdad o la comunión de la iglesia. Y eso hay que decirlo, porque si no acabamos educando a la gente en una lógica de barra de bar, pues con manteja y mantilla. En conclusión, si tengo que responder de manera más sincera posible a la pregunta del vídeo, yo diría esto. No excomulgan a los alemanes así, en bloque y de golpe, porque el caso alemán no es un acto único, simple y jurídicamente limpio, sino un proceso complejo, con planos distintos, con un derecho penal que no funciona a base de cabreo ni de titulares. Eso no hace el problema menos grave, lo hace más incómodo, porque obliga a pensar, y pensar siempre da más trabajo que indignarse. Un católico serio no puede conformarse con dos caricaturas igualmente malas. La primera es que Roma aprueba todo eso. Falso. O la segunda, si no hay excomunión inmediata, entonces no pasa nada. También falso. Entre una y otra está la realidad, que es más fea, pesada, lenta, pero también más adulta. Hay conflicto abierto, corrección romana y límites puestos. Hay una disputa seria sobre doctrina, comunión y estructura de gobierno. Hay paciencia institucional, un pulso que sigue vivo. Y sí, hay razones para estar inquieto, pero estar inquieto no te autoriza a saltarte el derecho, igual que conocer el catecismo no te autoriza a jugar a inquisidor de sofá, porque el problema no es solo que algunos en Alemania tensen la cuerda, el problema también es que muchos fieles han olvidado cómo se piensa un conflicto eclesial con cabeza católica. O se vuelven diplomáticos de plastilina o se vuelven jueces de reality show. Y ninguna de las dos cosas sirve. Lo que sirve es distinguir sin rebajar, sin tragarse cuentos, sin pedir fuegos artificiales para sentir que los buenos van ganando. Porque distinguir aquí no es enfriar el problema. Distinguir es tomárselo en serio. Amén, hermano. Y se acabó.